Buenos días a todos y a todas. Tras la inauguración de la jornada, damos paso a la ponencia marco que va a ser impartida por Carlos Martín Beristain. Carlos es médico, doctor en psicología, fue objetor de conciencia al servicio militar a finales de los años 70. Desde 1986 trabaja con víctimas de violaciones de derechos humanos en la atención psicosocial, memoria e investigación en muchos países. Ha sido comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia, coordinador del informe Guatemala Nunca Más y asesor de las comisiones de la Verdad de Paraguay, Perú y Ecuador, así como miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en México. Ha realizado investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y desaparecidos en el Sáhara Occidental. También ha sido perito ante la Corte Interamericana en 10 casos. Ha participado como juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en varias sesiones sobre migración en Sicilia y en el Mediterráneo y el asesinato de jóvenes en México. Y tras esta breve introducción, damos paso a la ponencia marco. Carlos. Bueno, egunon denori, eta eskerrik asko konbidatzeagatik, partekatzeko, urte hauetan izandako ibilbideak eta ez dakit ondik ibilbide horietatik ikasi dugun irizpideak edo giza eskubidearen aldeko borroketan. Bueno, como veis he traído aquí muchos papelitos. Voy a contaros más a partir de una experiencia de trabajo en diferentes países, lo que creo que hemos aprendido del trabajo de derechos humanos y de la importancia de los derechos humanos en el mundo actual, ¿no? En un contexto de una enorme emergencia, ¿no? Estamos viviendo dos guerras directas a través de lo que podemos conocer a través de los medios, a partir de las pantallas de cristal de las televisiones, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania. Cuando yo empecé a trabajar en Guatemala, Guatemala fue un país que en América Latina probablemente vio las condiciones de terror más brutales, ¿no? La gente no se atrevía a hablar, ¿no? Ahí se cometió un genocidio contra la población maya, especialmente a finales de los años 70, 80, 81, 82, 83, por parte del ejército de Guatemala. Un día le entrevistaron a Ríos Montt. Ríos Montt era un dictador que ha fallecido recientemente, condenado después de mucho tiempo por un tribunal interno, precisamente por el genocidio cometido contra la población maya entre el año 81-82, donde él fue presidente de esa dictadura. Y Ríos Montt le dijo a una periodista, creo que fue del New York Times, si no estoy mal, cuando le preguntó por las masacres que estaba viendo en el país, él dijo, bueno, si matamos a 10 y cae uno, cae un guerrillero. Si matamos a 10 y cae un guerrillero, entonces está bien, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy en día en Gaza es lo mismo, ¿no? No ya en declaraciones a un periódico, sino a través de los medios, ¿no? Como la población civil se ha convertido en objetivo y cada vez en más países. Las guerras modernas, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial la mayor parte de los muertos eran soldados. En la Segunda Guerra Mundial empezó a haber muchas más víctimas civiles. En las guerras después de la Segunda Guerra Mundial, el 90% de los muertos y desaparecidos son civiles. Y eso no es una casualidad, es parte de la manera en cómo tener control de la gente, del tejido social y tener control del territorio se ha convertido en herramientas fundamentales de los conflictos armados, ¿no? La dimensión bélica de enfrentamiento entre armados es la menor, ¿no? Es máximo el 10% de una guerra, el 90% de la guerra es una guerra contra la población, ¿no? Porque así se ganan las guerras, ¿no? Y cuando hablamos de derechos humanos estamos en un contexto en el que después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos inició diciendo nosotros los pueblos declaramos los derechos humanos, no los estados. Los estados son quienes tienen que respetar los derechos humanos, pero los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha nacido
de la conciencia de los pueblos, ¿no? Y de la lucha de los pueblos por la defensa de la vida, de los territorios, de la naturaleza, ¿no? No tendríamos convención contra la tortura, aprobada en el año 1984, hace casi 40 años. No tendríamos convención contra la tortura sin la lucha de numerosas víctimas, organizaciones que denunciaron lo intolerable de la tortura, ¿no? Y no tendríamos convención de desaparición forzada sin la lucha de las madres de Plaza de Mayo, sin la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que cuando todo parecía cerrado, cuando parecía que no se podía hacer nada, ¿no? Cuando en Argentina dominaban las leyes de obediencia debida y punto final, que leían las leyes de impunidad, parecía que no había otro horizonte. Fueron las madres y las abuelas, ¿no? Las que empezaron a dar vueltas a la plaza, o las que empezaron a buscar a los nietos desaparecidos, ¿no? Y quebraron, digamos, ese muro de impunidad construido incluso después de la publicación del informe de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Argentina, ¿no? Bueno, eso para decir que cuando estamos en un mundo, en un contexto en el que cuestionamos la vigencia de los derechos humanos, en realidad no cuestionamos la vigencia de los derechos humanos, sino la importancia de los derechos humanos y la falta de mecanismos adecuados en el mundo actual para hacer que la vigencia de los derechos humanos sea una realidad, ¿no? El papel de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, el papel de los relatores de derechos humanos, que sigue siendo tan importante, también muestra las debilidades en un mundo en el que se está perdiendo una esperanza, ¿no? Y creo que es una esperanza que viene de muy lejos, ¿no? Hay un poeta británico que se llama John Berger, ¿no? Si tenéis oportunidad de leer, novelista y escritor, leerlo. John Berger dice que la esperanza de nombrar lo intolerable y que nombrar lo intolerable convoque a la acción, ¿no? Vivimos en tiempos en los que la esperanza, nombrar lo intolerable no convoca a la acción, o cada vez convoca menos a la acción, o convoca más o genera más la parálisis frente a las cosas que siguen pasando, ¿no? Si uno de los candidatos y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede llamar terroristas a los migrantes mexicanos o centroamericanos que van al país, ¿no? Y con esto ganar votos, estamos perdiendo la conciencia de lo intolerable y el respeto a los derechos humanos en lo más básico, que no tiene que ver con que si la persona es ciudadana o no es ciudadana de un país, tiene un estatus de refugiado o tiene un estatus de visa humanitaria para quedarse a trabajar en un país, sino si tiene una dignidad consustancial con su ser humano y si merece respeto como persona o como ser humano, ¿no? Bueno, todo eso para plantear el momento de crisis, ¿no? Y el momento en el que no estamos hablando solamente de una dimensión jurídica, ¿no? Lo que está perdiendo perspectiva, y es una conquista de cuando las cosas han ido conquistando una dimensión jurídica. Pensábamos que por tener esa dimensión jurídica iban a ser más respetados, y lo que hemos visto es que hemos crecido en el mundo en esa dimensión jurídica de determinar las violaciones de derechos humanos, pero no hemos crecido en términos de lo que significa el cumplimiento, ¿no? De las recomendaciones de un Comité de Derechos Humanos, de una sanción. Si uno ve el caso del Sáhara, el Sáhara tiene numerosas resoluciones del Consejo de Derechos, del Consejo de Seguridad, de la Asamblea de Naciones Unidas, y ninguna de ellas ha permitido que 40 años después, ¿no?, se haga un referéndum para la salida política de ese conflicto. Hay una misión en el Sáhara que se llama MINURSO, que es la misión para la realización de un referéndum. Desde el año 91 hasta la actualidad, ese referéndum no se ha hecho y cada vez hay lo que llamamos realpolitik, ¿no? Es decir, una imposición de las condiciones de ocupación que hace que sea más difícil encontrar una salida política a partir del peso que tienen ciertos estados en la política internacional y de sus relaciones, ¿no? Domina más las relaciones internacionales que uno tenga con Estados Unidos, con Francia o con España en este caso, que el derecho de un pueblo o que las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Todo esto sigue siendo un sistema en tensión, ¿no? Uno podría decir, bueno, no sirve de nada entonces el trabajo de derechos humanos, no sirve de nada los convenios, no sirve de nada el trabajo de los relatores.
Pero yo creo que lo que está en cuestión es precisamente cuál es el papel de los Estados y cuál es el papel en este desorden mundial, ¿no?, que estamos viviendo, cómo las condiciones políticas y económicas terminan siendo las determinantes en el contexto del respeto a los derechos humanos. Y eso no invalida la necesidad del respeto a los derechos humanos, pero sí pone en cuestión los mecanismos, ¿no? Cómo tenemos mecanismos que lleven realmente a un cumplimiento de lo que se acuerda, a un cumplimiento de las resoluciones o a un cumplimiento de las recomendaciones de un determinado mecanismo de acción, ¿no? Durante muchos años hemos pasado de situaciones invisibles, ¿no? En una dictadura, en una guerra, muchas de las situaciones de violaciones de derechos humanos eran invisibles, ¿no? Lo que pasaba en Argentina en los años, o en Guatemala o en República Centroafricana en los años 80 era muchas veces invisible a los ojos, ¿no? O solamente algunos periodistas de investigación o solamente algunos comités de derechos humanos hacían investigaciones sobre lo que estaba pasando, ¿no? Ahora tenemos más información de lo que sigue pasando en el mundo, pero, como digo, menos capacidad de acción. Pero si vemos las cosas desde otros lados y nos fijamos más en la experiencia de la gente, de las víctimas, de las comunidades afectadas, no estamos hablando solamente de una dimensión jurídica, y la cosa no va si en un papel pone que hay que respetar una serie de derechos o no, ¿no? La cosa va de que esas son conquistas de la humanidad, y para las víctimas las violaciones de derechos humanos no son hechos jurídicos, sino son hechos traumáticos. Y como hechos traumáticos, un trauma rompe el sentido de continuidad de la vida, ¿no? Te rompe la vida en dos, ¿no? En el antes y en el después. Nada es igual después del bombardeo, nada es igual después de la desaparición de tu padre o de tu familiar o del ataque a una comunidad o de una masacre. Nada es igual después, ¿no? Y la gente va a tener que vivir con el impacto de esas violaciones, ¿no? A veces no son hechos traumáticos aislados, que le ha pasado a la gente una vez, le ha pasado 1, 2, 3, 5, han pasado sucesivos hechos traumáticos. Si uno ve el caso colombiano, Colombia está en un contexto difícil de intento de salir de una guerra y un acuerdo de paz con el grupo guerrillero más grande, las FARC-EP. Todavía no lo hay con otro grupo guerrillero, el ELN, y hay grupos sucesores del paramilitarismo de los años 80 y 90, ¿no? Que son en realidad grupos ligados al narcotráfico, ¿no? Ahora, antes eran las Autodefensas Unidas de Colombia, ahora son grupos como el Cártel del Golfo, por ejemplo, ¿no? Que no solamente está en México, también está en Colombia, y que extiende otras formas de violencia y de violaciones de derechos humanos contra la población civil, ¿no? Colombia ha tenido un proceso de paz, ¿no? y ha vivido 60 años de guerra en los que la vida de la gente ha estado marcada por sucesivos hechos históricos con un enorme impacto traumático, ¿no? Desde el genocidio de la Unión Patriótica, el acabar con un partido político, ¿no? Acabar con un partido político desde los años 80, creado en el marco de un acuerdo de paz, hasta prácticamente finales de los años 2000, el ataque al Palacio de Justicia en el año 85 y el ataque a lo que significó al propio sentido de justicia durante todos esos años, las consecuencias que eso tuvo, las masacres paramilitares de los años 90, el secuestro masivo de las FARC, sobre todo, contra sectores intermedios y pudientes de las comunidades. Todos esos hechos han sido hechos uno tras otro, en una sociedad que ha luchado por esa defensa de los derechos humanos de una manera muy ejemplar, ¿no? Si uno piensa en países tan golpeados, no conozco desde luego Oriente Medio como para hablar sobre él, ¿no? Pero si uno piensa en países tan golpeados en América Latina como Guatemala o como Colombia, la esperanza y uno piensa en los derechos humanos, yo siempre digo que la desesperanza es un precio demasiado caro para la gente que tiene tantas ganas de vivir, ¿no? Y a la gente que le han ido sucediendo hechos traumáticos uno tras otro, ¿no? Y que ha tenido que volver a levantarse, y ha tenido que volver a reconstruirse y volver a buscar herramientas para la defensa de esos derechos. Cuando empezamos ese trabajo en Guatemala, con la Iglesia Católica, un trabajo que se llamó el informe Guatemala Nunca Más, ¿no?
recogimos 5.000 testimonios de víctimas de la guerra. Y la esperanza que llevó a mucha gente a participar en ese proyecto, a dar su testimonio, como ha sido después en otras comisiones de la verdad que se han dado en el mundo, es esa esperanza de rescatar el nombre de los muertos y de los desaparecidos, ¿no? Una mujer, una viejita, en un sitio que se llama Nevaj, ¿no?, en el norte de Guatemala, se presentó a la comisión, se presentó a ese informe, a esa comisión de la Iglesia, a dar el nombre de su familiar. Y no sabía casi lo que le había pasado. Su marido había salido de casa y había desaparecido, no había vuelto. En medio, obviamente, de una oleada de masacres que se estaba dando en esa zona. Y llegó a dar su nombre, el nombre de su marido, ¿no? Y cuando le preguntamos por qué era importante para ella dar su testimonio, nos dijo: lo importante es que no se pierda el nombre de los muertos, ¿no? Y el nombre de ese hombre está escrito ahora en la Catedral de Guatemala, en la parte de abajo de las bases de las columnas de la entrada de Guatemala. Está llena de nombres, de todos los nombres de los desaparecidos y los asesinados que pudimos rescatar en ese proyecto con esas 5.000 víctimas, ¿no? Ese trabajo nunca ha sido fácil, ¿no? Para que os hagáis una idea, en ese proyecto de Guatemala Nunca Más, 2 días después de que presentamos el informe, lo presentamos el 24 de abril, 26 de abril del año 98, el obispo que dirigía ese proyecto fue asesinado. Y fue asesinado como represalia precisamente por ese trabajo de memoria, ¿no? Por esa desobediencia al mandato de silencio, ¿no? La violencia y la guerra imponen un mandato de silencio, ¿no? Hay un cuento si leéis un libro de Bertolt Brecht que se llama Diálogos sobre refugiados, Diálogos entre refugiados, que es una historia de 2 refugiados en Finlandia que tienen conversaciones entre ellos en la época nazi, ¿no? Ellos están en el exilio mientras está desarrollándose todo el nazismo en Alemania. Y ellos hablan de la importancia del decir no. Hablan del aviador, ¿no?, que un día, cuando tiene que mandar una bomba desde el avión, apretar el botón para mandar una bomba, tarda 3 segundos en apretar, ¿no? Y entonces la bomba no cae en el edificio en el que él estaba pensando que debajo de ese edificio hay una gente temblando, esperando que le caiga una bomba, ¿no? Y él, que es parte de la aviación de ese país, ¿no?, tarda 3 segundos para mandar la bomba para evitar que esas personas mueran, ¿no? Y esos son pequeños actos heroicos que son invisibles y que cada vez existen menos, ¿no? En las guerras teledirigidas, en las que ya no se ven los impactos de lo que se hace, ¿no?, en las que uno puede manejar un dron o en las que uno puede manejar una pantalla, la distancia entre la acción, ¿no?, y las consecuencias de la acción, ¿no?, son tan gigantes que no permiten verse. También ha pasado en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, también hubo una distancia ahí, pero esas distancias se han multiplicado por 1000, ¿no?, en el contexto actual, ¿no? Y sabemos que cuando no se ven las consecuencias de los hechos, se legitima la acción, se facilita la agresión. Otra forma de que hemos visto cómo se facilita la agresión, que tiene que ver con los derechos, con una conciencia de los derechos humanos, es la conversión del otro en un subhumano. El palestino es un subhumano. En la guerra, en el genocidio ruandés del año 1994, la radio 1000 Colinas, la radio que empezó a difundir los mensajes que estaban preparando el genocidio, ¿no? Los mensajes de la radio 1000 Colinas en ese tiempo fueron: mata cucarachas, ¿no? Los tutsis son cucarachas que hay que matar, ¿no?, que hay que eliminar, que hay que limpiar la sociedad, ¿no? Es decir, la conversión del otro en un subhumano es el primer paso para legitimar la agresión, ¿no? Es el primer paso para facilitar un genocidio, violaciones de derechos humanos, masacres a gran escala, porque los otros no cuentan, ¿no? Y vivimos en tiempos en los que eso no son cosas solo
que ocurren en el sur o que ocurren en lugares lejanos, ocurren en el Mediterráneo, ¿no? Yo fui parte, antes decías, del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? El Tribunal Permanente de los Pueblos es continuador, ¿no?, del Tribunal Russell. El Tribunal Russell, Bertrand Russell y Simone Beauvoir, Jean-Paul Sartre crearon en el año 76 un tribunal de opinión, un tribunal moral para juzgar lo que estaba pasando en Vietnam, en la guerra de Vietnam, ¿no? Ese fue el Tribunal Russell. Ahí participaron Julio Cortázar y, bueno, intelectuales, literatos que tenían, digamos, una legitimidad moral para, desde una conciencia de los derechos humanos, hacer un juicio de una guerra, en este caso contra el pueblo vietnamita, por parte de Estados Unidos. Ese tribunal tuvo después una continuidad con el Tribunal Russell II, ¿no?, que se creó sobre la investigación de las dictaduras en América Latina, impulsado por un congresista, un parlamentario italiano, se llama Leilo Basso, ¿no? Y después ha dado lugar a un Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal de opinión moral, ¿no?, un tribunal moral que ha desarrollado numerosas audiencias sobre América Latina, sobre Bangladesh, sobre el centro de África, sobre Sáhara, sobre los Rohingya, es decir, sobre muy diferentes situaciones de violaciones masivas de derechos humanos invisibles y que no entran en los tribunales internacionales o en los mecanismos internacionales de justicia. Y sabemos que esos mecanismos internacionales de justicia son muy limitados, ¿no? Si uno mira la esperanza suscitada por la Corte Penal Internacional, por ejemplo, ¿no? Yo fui parte, trabajé haciendo algunos informes para la Corte Penal Internacional sobre República Centroafricana, ¿no?, sobre el caso Bemba, ¿no?, vicepresidente del Congo en esa época, ¿no?, o sobre Kenia. Y si uno ve la poca incidencia, ¿no?, de un mecanismo tan importante en el que tanta gente pusimos esperanza de que finalmente hubiera un tribunal penal internacional que juzgara a los responsables de genocidios, graves violaciones de derechos humanos en el mundo, y hemos visto cómo pues ese tribunal ha limitado enormemente el desarrollo de su propio mandato, claro, con muchos condicionamientos de los diferentes países, pero también con una enorme distancia de lo que pasa en muchos países en los pueblos, ¿no? Si ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabéis que hay un tribunal, como hay el Tribunal de Estrasburgo en Europa, hay un tribunal en América Latina, que se llama la Corte Interamericana, o el Sistema Interamericano. Si hay una distancia grande entre estos tribunales y los pueblos de América, todavía la distancia es muchísimo más mayor entre la Corte Penal Internacional y los pueblos de África, América Latina, de diferentes momentos. Y creo que disminuir esas distancias es importante, porque si no hay una comprensión, si la Corte Penal Internacional, por ejemplo, que nació para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, no tiene una perspectiva de lo que significan las violaciones de derechos humanos, los jueces no tienen una formación en lo que significa derechos humanos, pues tenemos mecanismos con poco diente, ¿no?, con poca capacidad de incidir en las cosas que siguen pasando, como estamos viendo todos los días, ¿no? Cuando investigamos el caso de Guatemala, tuvimos una intuición, que creo que es una intuición también muy importante, ¿no? Dos intuiciones, podríamos decir, que me parece que han sido transversales al trabajo de derechos humanos en muchas partes del mundo y algunos de los mecanismos de los que estoy hablando: Corte Penal Internacional, Tribunal Permanente de los Pueblos, Sistema de Naciones Unidas, Sistema Interamericano, y creo que son dos puntos clave, ¿no? Uno es poner en el centro la experiencia de las víctimas, lo que le pasa a la gente, las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. Ese es un punto fundamental, porque no estamos hablando de las estadísticas, 80.000 muertos, 100.000 muertos, 200.000 muertos, ¿no?, como si fueran números aritméticas de la guerra. No estamos hablando de vidas truncadas, de traumas sociopolíticos, de traumas comunitarios brutales, ¿no? Y cuando se apagan los focos informativos no disminuye el problema, ¿no? Las consecuencias son a largo plazo, ¿no? Y los procesos de reconstrucción son procesos a los cuales hay que ponerle energía y cuidado, recursos económicos precisamente para hacer frente a ellos, ¿no? Pero creo que poner en el centro
las víctimas me parece que es una cuestión importante, y no convertir a las víctimas en subhumanos que permiten la agresión, ¿no? He estado algunas veces trabajando en Bosnia con una organización, con un grupo de mujeres que se llama Mujeres de Negro, ¿no? Mujeres que fueron las que hicieron una cosa que me parece que es muy importante. Lo han hecho mujeres israelíes y mujeres palestinas al inicio, ¿no? Y mujeres en la guerra de Bosnia también hicieron ese encuentro entre las mujeres de los dos lados, ¿no? Cuando parece que el mundo está dividido por las nuevas fronteras de quienes detentan el poder y deciden de qué lado tienes que estar, ¿no? Esas mujeres hicieron un ejercicio de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, en contra de la ocupación palestina, identificándose como mujeres con las mujeres palestinas y mujeres israelíes, o en el caso de la guerra de Bosnia, mujeres serbias del enemigo, que fueron las primeras que fueron a hablar con las mujeres de Srebrenica. Srebrenica, donde hubo una masacre de cerca de 8.000 personas, ¿no? Delante de los ojos de los soldados holandeses que estaban presentes en esa zona, ¿no? Como el genocidio de Ruanda se cometió delante de los soldados franceses que estaban en Ruanda, ¿no? Y que vieron cómo el ejército, las fuerzas militares pasaron de 5.000 a 35.000, ¿no? Si Kapuczynski se dio cuenta de aquello, ¿no? Y cómo no se van a dar cuenta los soldados franceses de las cosas que estaban pasando delante de sus ojos, ¿no? Estas mujeres de negro, ¿no? Fueron las primeras que se acercaron a las otras mujeres, las mujeres de Srebrenica. Srebrenica, si no conocéis la zona, pero os cuento dos cosas para ver algo que me parece que es determinante cuando hablamos de derechos humanos y de los mecanismos, ¿no? Y es Srebrenica es un pueblo que está en la República de Spratska, en Bosnia-Herzegovina. Sabéis que con los acuerdos de Dayton, la firma de la paz que se dio allí, hubo una división de territorios dentro de Bosnia. Hay una república de Spratska, una república serbia dentro de Bosnia-Herzegovina. Ahí son las fronteras invisibles, ¿no? Si tú vas por allá, por la carretera, vas a ver aquí hay una mezquita, aquí hay una iglesia ortodoxa, aquí las fronteras están marcadas por otras huellas, ¿no? Srebrenica tiene un memorial, que es un cementerio con las 8.000 tumbas de hombres, sobre todo musulmanes, que fueron asesinados durante varias semanas en esa masacre, ¿no? Dirigida por Mladic, ¿no? Tú entras a Srebrenica, tienes un lugar de memoria y tienes el cementerio, todas las tumbas. Fuera de esos muros, o sea, tú cruzas el muro que divide ese memorial y estás en Srebrenica pueblo, estás en la República de Spratska, en la República Serbia. Y ahí se niega el genocidio. O sea, lo que ha pasado detrás de la tapia, el testimonio de lo que hay detrás de la tapia, ¿no? Que son esos miles y miles de muertos asesinados de forma impune, ¿no? Gente desarmada, no en un conflicto bélico, no en un ataque bélico, sino en forma de una limpieza étnica. Ese hecho que es visible allá, del muro para afuera, no es visible y no es reconocido. Es como que no existe, es una exageración de los musulmanes. Esa es la realidad, de la negación de la realidad, ¿no? Cuando uno habla de la posverdad, ¿no? Lo que tenemos son la construcción de relatos ajenos a la realidad, impuestos por la capacidad de coacción o por la capacidad de persuasión, ¿no? O por la capacidad de representar una realidad a través de medios económicos y políticos que terminan imponiendo una realidad que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y que terminan generando lo que yo he llamado otras veces memorias defensivas, ¿no? Es decir, yo me fijo en lo que los bosnios hicieron o el ejército bosnio hizo en contra de ciertas poblaciones serbias. Esto es lo importante, esto es lo único que existe, y luego los miles de muertos, la limpieza étnica, el genocidio contra la población bosnia no existe, ¿no? Es una exageración de los otros, ¿no? Es un uso político de los otros para tratar de dañarnos, ¿no? Sabemos que la verdad está ligada a la identidad, ¿no?
que no estamos hablando solamente de hechos que pasan, ¿no? Sino también de cómo se acepta la existencia de esos hechos y cómo la existencia de esos hechos pone en cuestión las creencias sobre lo que pasó. Porque cada vez más la defensa de los derechos humanos y la defensa de la verdad se enfrenta a esta construcción de narrativas y creencias. Lo importante ya no es la verdad, sino lo que se cree, ¿no? Si creemos o si no lo creemos, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que hacen que tengamos que ver las cosas delante de los ojos o no, ¿no? Yo fui parte de esa comisión, la Comisión de la Verdad de Colombia. En Colombia durante 60 años se han producido cerca de 400.000 muertos y 120.000 desaparecidos, en un país que tiene una población más o menos similar a la del Estado español, ¿no? Y todo eso ha pasado en una sociedad, ¿no? Una sociedad colombiana que tuvo durante muchos años la mejor corte de constitucionalidad de América Latina, que tuvo un sistema que funcionaba, que tuvo elecciones de partidos que se presentaron, aunque la oposición política nunca tuvo condiciones para poder presentarse realmente, ¿no? Y el ataque a los que se consideraron de izquierdas pues fue muy brutal, ¿no? Pero todo eso funcionó durante muchos años, ¿no? Y uno podía, a mí que me tocó un tiempo acompañar parte de esos procesos, ¿no? Ir con diferentes organizaciones de derechos humanos a documentar casos, a llevar casos ante el sistema interamericano, a hacer ese trabajo también de acompañamiento a las víctimas, ¿no? Después de una masacre, ¿no? Preparando a la gente a veces frente a situaciones de enorme violencia y riesgo en la que estaban viviendo. Todo eso pasaba a la vez en un país en el que podías ir de la calle 70 en adelante. La calle 70 es una calle en el centro de Bogotá, ¿no? Hacia el norte de Bogotá, y allí no pasaba nada, como si estás en Miami, ¿no? Ahí no pasaba nada sobre eso, aunque en Miami también pasaron muchas cosas, pero bueno. Quiero decir que hay una división del mundo, ¿no? Lo que pasa allá, ¿no? Lo que pasa en las comunidades, incluso en el mismo país. A veces pensamos, las fronteras norte-sur están a veces en un mismo país, no están solamente del Mediterráneo para abajo, ¿no? Sino también están en las ciudades o están en muchos medios, ¿no? Y eso muestra que cuando hablamos de derechos humanos las cosas siguen siendo, si cabe, más importantes, ¿no? Y que lo que está en cuestión es si hay un Occidente, como creímos durante mucho tiempo, o algunos creyeron durante mucho tiempo, que es representante de la cultura de derechos humanos, ¿no? David Greff, ¿no? El hijo de Susan Sontag, ¿no? Y creo premio Príncipe de Asturias hace poco tiempo, ¿no? Periodista en ese tiempo del New York Times, en la guerra de Bosnia, estamos hablando del año 94, ¿no? Aunque algunos de vosotros igual no habéis nacido todavía, ¿no? En esa guerra, que fue la guerra que nos puso la guerra en Europa, ¿no? Que la trajo de otros lugares más exóticos y nos la puso en el centro de Europa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Él señalaba cómo en la guerra de Bosnia han muerto, él señalaba en su tiempo, en la guerra de Bosnia han muerto una cosa que nosotros le llamamos las creencias básicas, el sentido de seguridad en el mundo, en que el mundo tiene un propósito, ¿no? El que tiene un cierto sentido, ¿no? El que tienes al lado no es tu enemigo que te va a meter un cuchillo por la espalda, ¿no? O te va a denunciar, o se va a convertir, como en Bosnia, en el Četnik. Četnik era el pistolero, ¿no? Francotirador, ¿no? Que te podía disparar desde la ventana y era tu vecino. Te podía disparar desde la ventana cuando salías a coger leña en el cerco de Sarajevo. Bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que una sociedad se haya convertido en eso, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, digo, para esto, ¿qué es importante? Para tomar el hilo de lo que yo estaba diciendo, visibilizar la experiencia de las víctimas. No estamos hablando solamente de números, de violaciones de derechos humanos, de dimensión jurídica de esas cuestiones o de la geopolítica de esas cuestiones. Estamos hablando de gente, personas, como tú, como yo, mujeres, que han sido las que han sufrido las consecuencias de las guerras, sobre las cuales se ha puesto todo el impacto de la reconstrucción, que han vivido numerosas formas de violencia invisible, como la violencia sexual, y peor a veces, culpabilizadas por haber sufrido esas formas de violencia, ¿no? En un fenómeno que en la psicología lo llamamos la inversión de la culpa.
O sea, la culpa se invierte. La culpa ya no la tiene el violador, sino la tiene la mujer que ha sufrido violación porque estaba en el lugar a quien se le ocurre, porque sale en la noche a quien se le ocurre, porque iba vestida de tal manera a quien se le ocurre, ¿no? Y esas son formas de invertir la culpa, ¿no? A escala de violaciones interpersonales o interpersonales, pero también a escala de bombardeos y de guerras, como estamos viendo en la actualidad. Estando en Bosnia, yo les pregunté, estando en Serbia, Belgrado. En Belgrado hay un centro de investigación sobre la guerra de Bosnia, conflicto de la ex Yugoslavia. Cuando fui a ese lugar, ¿no? Que es un edificio, tiene un par de plantas, ¿no? Ahí está toda la documentación de los tribunales de la ex Yugoslavia. Sabéis que antes de que hubiera una Corte Penal Internacional, ¿no? En la que señaló antes que pusimos muchas esperanzas, hubo algunos tribunales sobre ciertos conflictos. Hubo un tribunal sobre Ruanda, hubo un tribunal sobre la ex Yugoslavia, que fueron los inicios de lo que luego vino después. También hubo un tribunal en Camboya, en otros lugares, pero esos fueron los dos tribunales iniciales de tribunales internacionales que tomaban una experiencia previa de tribunales internacionales. Sabéis que hubo un tribunal en Nuremberg después de la fin de la guerra. Ese tribunal, aunque era un tribunal de los vencedores frente al nazismo en este caso, ¿no? Tomando, digamos, la experiencia de ese tribunal de Nuremberg, hubo tribunales de ex Yugoslavia y de Ruanda. La documentación del Tribunal de la Yugoslavia está en esos dos pisos de esa casa que os digo en el centro de Belgrado. Cuando fui con mis amigas a visitar ese lugar, en el lugar no había nadie. Estaba la persona que estaba en la entrada, estaba la directora de ese centro, no había nadie. Y uno pensaría que en un sitio como Belgrado, como Serbia, eso debería estar lleno de estudiantes reflexionando sobre lo que pasó, leyendo los documentos del Tribunal de la ex Yugoslavia, analizando las responsabilidades que ahí se determinaron, ¿no? Debería estar lleno de gente que trabaja en Derecho, Ciencias Políticas. Nadie, ¿no? Cuando le pregunté a la directora si eso era normal o era un día excepcional, me dijo, no es tan normal, hay alguna gente, pero muy poca gente. Y muy pocos profesores de la universidad están interesados en mandar aquí a sus estudiantes a investigar. Es decir, hay una disociación, ¿no? De lo vivido y de lo que queremos ver, ¿no? Y cuando hablamos del nunca más, si no ponemos en el centro de esta experiencia, ¿no? El nunca más va a ser un deseo bien intencionado, pero la política va a seguir produciendo más y más marcos de esas violaciones de derechos humanos. Le pregunté a los maestros, volviendo a ese ejemplo, a los maestros. Una de las mujeres de negro trabajaba con maestras en esa región, en Serbia, el ejército responsable del genocidio de Srebrenica, y le pregunté, bueno, ¿qué es lo que les sirve? O si hay experiencias en el ámbito educativo de poder transmitir, compartir esas experiencias con los estudiantes, ¿no? Con los jóvenes, las jóvenes. Me dijo, mira, la única cosa que funciona, la mejor cosa que funciona es poder contar los testimonios de las víctimas. Porque ahí uno no tiene el discurso, ¿no? Que legitima la acción, o es que esto fue por tal, no, ahí ve la experiencia íntima, humana, ahí tiene la conciencia de lo intolerable, ¿no? Y eso no se puede negar, ¿no? Ahí no se puede ver el discurso retórico que trata de poner distancia, justificar, minimizar, acusar. Ahí está el corazón que late, ¿no? Y creo que necesitamos trabajar en muchas de estas situaciones de esa manera. Digo, el informe Guatemala Nunca Más, que os estoy diciendo, ¿no? El primer tomo de ese informe tiene ese informe tiene 4 tomos. El primer tomo se llama Los impactos de la violencia, porque eso no es lo que viene después. Primero cuéntame la historia, qué pasó con los gobiernos, con la gente, con los partidos políticos, con los empresarios, y luego cuéntame qué le pasó a la gente. No, qué le pasó a la gente es el primer punto de cualquier proceso de reconstrucción.
de cualquier proceso de toma de conciencia de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Y una segunda cuestión, si me alargo mucho me dices, porque no tengo reloj, antes de que os vea que os da el sueño. Una segunda cuestión, que también nació, creo que en parte en ese trabajo, es la conciencia de los mecanismos del horror. Es decir, el horror a gran escala es una metodología. Y es muy brutal decir eso, pero estamos hablando de una metodología de la acción. No es que en la guerra de Irak se hizo muy conocida una frase del ejército norteamericano que hablaba de daños colaterales. La muerte de civiles eran daños colaterales, y sabemos que no es verdad, que la muerte de civiles es el mismo ser de la guerra moderna, ¿no? Como he dicho antes, tomar control del tejido social es fundamental para ganar una guerra. Empezamos a discutir con el obispo, como el señor Gerardi, sobre los primeros testimonios de responsables. Tomamos muchos 5.000 testimonios de las víctimas, pero tuvimos algunos testimonios de responsables. Algunos vinieron traídos por su familia, diciendo, este tiene que hablar, porque está alcoholizado, está en las drogas, porque no aguanta en lo que él participó, en lo que él vivió, ¿no? Y lo trajeron para que diera su testimonio. Muy poquitos casos, sobre todo quienes más hablaron, y eso ha pasado también en el caso colombiano, fueron los perpetradores de bajo nivel. Los perpetradores de bajo nivel, que fueron paramilitares de bajo nivel, patrullas de autodefensa civil o grupos paramilitares en Colombia, fueron los que más hablaron de su experiencia, cómo se vieron impulsados, conminados a participar en hechos atroces, a veces contra su propia población. Y en todos esos mecanismos, un mecanismo universal, transcultural, universal, es la conversión del otro en un subhumano. Eso pasó en Guatemala, pasa en Palestina, pasó en el Sáhara, pasa en todos los procesos coloniales, ¿no? En las guerras de Afganistán o de Irak, la conversión del otro en un terrorista, en un subhumano, alguien que no merece la pena vivir, alguien que es del otro lado, alguien que es el enemigo a eliminar, y no estoy hablando de un ejército, estoy hablando de la población civil, ha sido parte fundamental, ¿no? Y el segundo tomo de ese informe se llama Los mecanismos del horror, porque hay una manera en cómo se produce el horror, ¿no? Y hay muchos mecanismos psicológicos, ¿no? Encontramos esos mecanismos desde la guerra en Sudáfrica, en Mozambique, el entrenamiento de niños soldado, ¿no? Cómo se llevó a cabo el entrenamiento de niños soldado para participar en masacres, estimulando la crueldad. He escuchado los mismos relatos de los niños soldado de Mozambique, de la guerra del año 82, ¿no? Los mismos relatos de caiviles, soldados de élite en Guatemala en los años 90, que los relatos de sicarios del narcotráfico en México hoy. Los mismos relatos, ¿no? De cómo es posible, cómo el terror se ha vuelto un ejemplo, ¿no? Y entonces, hace unos días apareció en Chilpancingo, en México, el asesinato del alcalde, que unos días antes habían asesinado al jefe de seguridad, y el asesinato del alcalde apareció su cuerpo dentro del vehículo y la cabeza cortada encima del vehículo, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Bueno, esas han sido prácticas de los caiviles en Guatemala, ¿no? Conocimos prácticas de los años 80 de cómo las mujeres mayas fueron empaladas, clavadas con una estaca que les cruzó desde la vagina hacia arriba en medio de las comunidades, como una estrategia de terror, aterrorizar, ¿no? Lo que vale en muchos de esos casos no es solamente eliminar al otro, eliminar al enemigo, sino aterrorizar a la población, paralizar a la población, ¿no? Y eso, por eso la cultura de los derechos humanos es tan importante, ¿no? Por eso las convenciones, los mecanismos
tienen que fortalecerse. Por eso hay que poner en cuestión, digamos, toda esta dimensión de la insensibilidad frente al sufrimiento, ¿no? Trump habla, o sea, miente y hay estadísticas, ¿no? Hay periodistas que hacen estadísticas. ¿Cuántas mentiras ha dicho el día de hoy? 25 mentiras. En este debate presidencial, 20 mentiras. En este otro, 10 mentiras, ¿no? Cosas que se pueden probar, ¿no? Sin embargo, se siguen diciendo porque tienen una influencia en la conciencia colectiva y porque tienen una influencia en las reglas de quien tiene la capacidad de imponer una realidad frente a los demás, ¿no? Difundirla a través de redes, etcétera, ¿no? No sé por qué os estaba hablando de Trump ahora. Bueno. No, sí, estamos hablando pero entonces ahí funciona el discurso de que ya nada es verdad ni es mentira, todo son opiniones. No es verdad, ¿no? Pero cuando hay un periodista que escribe un libro sobre Trump pone una demanda al periodista, porque lo dice no es verdad. O sea que la mentira resulta que sí importa. La verdad resulta que sí importa. Importa cuando te toca, cuando toca el poder. Entonces se activan mecanismos. El gran problema de muchos de estos casos es la impunidad. La impunidad. Si se puede señalar a un migrante de terrorista, si se le puede mandar a, ¿no?, detenerlo, meterlo en un centro de detención en condiciones deplorables, ¿no? Si se puede destruir un país como Libia, ¿no?, por parte de Francia, con gran colaboración de Estados Unidos, Francia e Italia, destruir un país como Libia y convertirlo después en un centro de detención de migrantes que pasan por ahí para venir a Europa, para cruzar el Mediterráneo, y que está en manos de mafias, en manos de grupos armados, como si eso fuera que hoy día sale el sol y mañana llueve, ¿no? Como si no hubiera responsabilidades directas en ese tipo de acciones, ¿no? Lo que tenemos es la imposición de estas nuevas formas de control, de complejidades, ¿no?, que a veces nos dejan paralizados, ¿no? Es como la primera vez que yo fui a Colombia. Yo venía de trabajar en dos contextos de guerra duros, ¿no? El Salvador en los años 80 vivía una guerra muy dura, ¿no? Si tú llevabas en tu cartera la Declaración Universal de los Derechos Humanos y te agarraba la policía o te agarraba el ejército, que eran los que tenían retenes en las calles del Salvador, mínimo te echaban del país, mínimo, ¿no? En esas condiciones le tocó vivir a la gente y tocó hacer un trabajo de derechos humanos en condiciones muy extremas, ¿no? Documentar casos, atender a las víctimas de tortura en medio de esas situaciones. Por eso digo que muchas de las cosas de las que hablamos no son debates teóricos, ¿no?, o genéricos, están enraizados en niveles intolerables del sufrimiento y de mecanismos de sobrevivencia de la gente. Entonces, estas metodologías del terror, ¿no?, que llevan a cabo el entrenamiento en la conformidad, ¿no?, en el entrenamiento en tejer, una de las formas de tejer ese entrenamiento es la insensibilidad frente al sufrimiento. El ejército de Guatemala, y lo pongo de ejemplo porque hay muchas cosas que han nacido de prácticas de ese tiempo. Obviamente el ejército de Guatemala entrenado por Estados Unidos, por el Mossad, por Francia, de la Francia de la OAS también, ¿no?, de la guerra de Argelia. El ejército de Guatemala tenía metodologías de entrenamiento. Entrevistamos a algunos soldados. ¿Cómo era el entrenamiento de élite? De los soldados de élite. Y el entrenamiento, varias formas. Una de las formas de entrenamiento, hay ejercicios físicos, ¿no?, ejercicios que uno va haciendo para entrenarse físicamente, y hay uno que se llama el paso de la muerte. El paso de la muerte es una cuerda sobre un abismo. Entonces hay que hacer ese ejercicio para pasar por situaciones difíciles, pasando por una cuerda entre este punto y este punto del abismo. Si tu compañero se cae, nadie va a recogerlo.
tu compañero soldado se cae, nadie va a recogerlo, no importa, ¿no? Entonces, bueno, eso que parece que es banal, ¿no? Eso es una metodología del terror, ¿no? ¿Cómo se entrena a la gente para insensibilizarla frente al sufrimiento? ¿Qué tipo de mensajes se dieron sobre las mujeres mayas embarazadas? Tienen una bomba. Tienen una bomba. No se fíen jamás de las mujeres mayas, de los vestidos. Hay que matar a las mujeres, ¿no? Hay que matar hasta la semilla, fue el mensaje dado por el ejército, los mandos del ejército de Guatemala a los soldados, ¿no? Matar hasta la semilla es lo que estamos viendo todos los días en Gaza. Matar hasta la semilla, ¿no? Y si hay 10.000 niños o 15.000 niños que han muerto, no pasa nada, ¿no? Y todas las consecuencias que todo eso va a tener en el tiempo, que ya tiene, ¿no? Y que va a tener en términos de los procesos y los países, van a ser brutales, ¿no? Creo que también hay que ser críticos con una visión de los derechos humanos que considera que esto es parte de los países occidentales, ¿no? O de los que tienen ciertas condiciones democráticas para vivir, ¿no? Os voy a leer un pequeño texto porque lo he copiado de un premio Nobel nigeriano de literatura, Wole Soyinka, ¿no? Que fue premio Nobel en los años 90, ¿no? Hablando de los debates sobre si la libertad de expresión es una cosa de sociedades acomodadas o de sociedades colonizadas, ¿no? Y de empobrecidas, ¿no? Y él dice, os lo voy a leer, afirmar que la libertad de expresión es un lujo de Occidente, ¿no? Es una ofensa para las historias de personas y comunidades por alcanzar la dignidad y el bienestar de los pueblos. La realización de aspiraciones sociales, el acceso a la vivienda, la alimentación, la salud, ¿no? Y esas afirmaciones de que esto es un privilegio, ¿no? de ciertos países, nos disminuyen como seres humanos, a nosotros. Constituyen un voto favorable al poder contra la comunidad de la libertad. Entonces creo que hay que tener cuidado, ¿no? Con los discursos banales, ¿no? Que tratan de convertir, digamos, muchas de esas conquistas sociales, ¿no? Limitadas pero muy importantes en la defensa de la vida, por condiciones de vida, en la lucha contra la desigualdad, convirtiendo, digamos, esos debates, ¿no? Y esos conceptos en conceptos generales sobre los que discutimos en un ámbito académico o lejano a la realidad, porque están absolutamente enraizados con las condiciones de vida y también las luchas de muchos pueblos por su liberación, por otras condiciones de vida. Pero eso hay que pasar de una conciencia y un trabajo de derechos humanos a algo más allá, o a otra dimensión de análisis que tiene que ver con las condiciones que las hacen posibles. Pongo ejemplo colombiano. Como os he dicho, yo fui parte de esa Comisión de la Verdad de Colombia. Fue una comisión creada en el marco del acuerdo de paz con las FARC y el gobierno colombiano. Trabajamos durante 4 años. Hicimos un informe muy amplio de diferentes volúmenes sobre el impacto de las mujeres y población LGTBI, sobre la niñez, sobre el exilio colombiano. Algunos de los exiliados están hoy aquí, ¿no? Que hay gente que tuvo que salir del país por motivos del conflicto armado, pero también hicimos un volumen que se llama Hallazgos y Recomendaciones, que es como la síntesis del informe. Y en esa síntesis del informe nosotros nos centramos en una cosa que llamamos los factores de persistencia. Es decir, un día vamos a una reunión, estamos empezando el trabajo de la comisión, vamos a una reunión con víctimas a una zona norte del país. Y cuando estamos en la reunión, varias de las gentes que toman la palabra nos dicen, bueno, ustedes son la comisión, van a hacer un informe, van a investigar sobre los casos, pero queremos que nos expliquen por qué. No queremos solamente que expliquen casos, que cuenten casos de violaciones que se han dado, sino que expliquen por qué. ¿Por qué la guerra ha durado 60 años en Colombia? ¿Por qué los sucesivos intentos de hacer la paz no se han consolidado? ¿No? ¿Por qué este conflicto, diríamos en terminología de un amigo psicólogo social israelí, Dan Bartal, dice, ¿por qué este conflicto se ha convertido en un conflicto intratable, ¿no? En que las condiciones
han llevado, ¿no?, a intentos sucesivos de negociación y salida política que se han frustrado y han generado una nueva escala del conflicto, otra nueva escala del conflicto, otra nueva escala del conflicto durante 60 años, ¿no? Es decir, una verdad que explique, no solamente que cuente. Cuando pasamos de las violaciones de derechos humanos y de la investigación de las violaciones, trabajamos sobre los casos. ¿Qué le ha pasado a esta persona? ¿Qué le ha pasado a esta comunidad? ¿Quiénes han sido los responsables? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué hay que hacer para que esto no se repita? Pero cuando pasamos a una escala más grande, necesitamos pasar de esos casos a las condiciones políticas, a qué es lo que hace posible ese horror a gran escala. La Comisión de la Verdad habló ahí de los factores de persistencia del conflicto. No os voy a contar todos para no cansaros, pero ahí aparecen ciertos factores. Aparece la impunidad como un punto fundamental y cómo el control del Poder Judicial o la Fiscalía fue un elemento fundamental para la extensión del conflicto armado. Un día entrevisto a una jueza del Tribunal Superior de Medellín, como si fuera el Tribunal Superior de Vitoria o de Bilbao, ¿no? Y estaba exiliada en Estados Unidos. Le digo, bueno, ¿y cómo fue que usted tuvo que salir del país? Me di cuenta, ¿no? Un día estoy en mi despacho. En mi despacho entra un tipo con una pistola, con silenciador, y la pone encima de la mesa. Y dice, bueno, yo soy el encargado de matarla, pero no va a ser hoy. Pero llame a algunos de sus colegas porque necesito dinero. Entonces, ella llama a sus jefes que no se presentan, llama a varios de sus colegas, aparecen varios de sus colegas, se sacan un poco el dinero que tiene en el bolsillo, se lo ponen encima de la mesa, el tipo lo recoge, agarra su pistola y se va. Y ella le dice antes, pero, oiga, pero usted, ¿cómo ha entrado aquí? Nosotros entramos aquí cuando queremos, ¿no? Porque en esos años, ¿no?, estamos hablando del año 2002, 2003, 2004, la Fiscalía estaba tomada por el paramilitarismo, ¿no? O sea, los grupos paramilitares, ¿no?, de extrema derecha, autores del mayor terror del país, tenían control del fiscal general y de la Fiscalía, ¿no? Y tenían esa capacidad de coacción. Quiero decir esto es un extremo de una tendencia que hemos visto cada vez más. Porque cada vez más hemos visto que el control de los mecanismos de independencia dentro de un supuesto país, de supuesta independencia de un país, por ejemplo, del Poder Judicial o del Poder de la Fiscalía, cada vez más está siendo controlado por poderes no democráticos, de extrema derecha y en algunos países mafiosos. Esto ya fue parte en los años 90. Menem, el autor de las leyes de obediencia, vida y punto final, Ríos Montt, Fujimori en Perú, trataron de cooptar las Cortes Supremas, poner a jueces puestos por ellos para que tuvieran sentencias acordes con sus intereses. Ya vienen desde toda esa época. Pero si tú ves el caso de Guatemala, para volver hoy al caso que os estoy contando, algunos ejemplos que son bastante esclarecedores, si tú ves el caso de Guatemala, la actual fiscal general del Estado de Guatemala es parte de un sistema de corrupción que ha tomado control del aparato judicial, ¿no?, del aparato de la Fiscalía en los últimos años, ¿no? Y los intentos heroicos de ese pueblo y de jueces y fiscales por tener un poder independiente, por hacer cosas, se han visto cada vez más controlados por nuevas formas de imposición de ese control de liderazgos de esos poderes supuestamente independientes, ¿no? Estuve hace 6 meses en una cárcel en Guatemala haciendo un informe de un protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es una metodología de investigación para casos de tortura del director de El Periódico. El Periódico era el único periódico un poco más independiente en Guatemala que hacía investigación sobre casos de corrupción y de casos que involucraban a personas de alto nivel, empresarial o político o militar en Guatemala. Está en la cárcel hace 2 años, le organizaron un proceso fraudulento a todo nivel
y acusándolo de corrupción, torturándolo, ¿no?, con tortura psicológica y de condiciones físicas muy brutales, que me tocó ir a visitarlo y a documentar. ¿Para qué? Para hacer un informe para Naciones Unidas sobre las condiciones de maltrato y cómo detener y meter en la cárcel y acabar con el periódico, porque ese periódico no existe más, ¿no?, fue un intento por parte del Poder Ejecutivo de un presidente llamado Giacometti y por una buena parte de la cúpula militar y empresarial para acabar con la prensa independiente, acabar con una visión de investigación, ¿no? Bueno, eso que no está en los periódicos y que probablemente no conocéis la historia, muestra tendencias que se dan en muchos lugares, ¿no?, y que demuestran de qué estamos hablando cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, los mecanismos, ¿no? Yo sé que son mecanismos limitados, que cuando yo hago un informe del Protocolo de Estambul y eso va a ir al examen de Guatemala o al Consejo de Derechos Humanos, o van a tomarlo ciertos relatores que están hablando sobre detención arbitraria, sobre tortura, van a tomar ese informe para poder decir algo y que se necesita hacer presión, ¿no? Sabemos que si no hay presión política, si no hay un costo político de todo esto, las cosas pasan, pero no hay acciones que trasciendan. Y sabemos que muchos de esos mecanismos, como he dicho al principio, sabemos mucho de la investigación, pero muchos de esos mecanismos no tienen lo que en América Latina dicen diente, ¿no? Diente, no muerde, no pueden morder, ¿no? No pueden tener un diente que lleve a la transformación, porque el cumplimiento está siempre sometido a la voluntad política de los Estados o a algo que el trabajo de derechos humanos, si me preguntáis por qué ha funcionado porque toca con algo que es muy importante, con una ética, con la ética de los derechos humanos, ¿no? Martín Baró, uno de los jesuitas asesinados en El Salvador, junto con Ellacuría de Bilbao, Segundo Montes, en los finales de los años 80, en el año 89, Martín Baró decía que en los contextos de guerra y violencia, de los que vemos ahora todos los días, el pragmatismo instrumental sustituye a la ética. El pragmatismo instrumental es: ¿sirve para mis objetivos? Sí, entonces es ético, ¿no? No hay una ética de derechos humanos, no hay una ética de que esto no se puede hacer, no se puede bombardear a la población civil, no se puede torturar a la gente, no. Esto es positivo, esto es aceptable si sirve para mis objetivos. Si no sirve para mis objetivos, no. Y ese es el principio del fin de la cultura de derechos humanos, de la restauración de la convivencia, ¿no? Porque esa es precisamente la hermenéutica bélica, es decir, el conjunto de creencias y mecanismos, formas de análisis de la realidad basados en una perspectiva bélica, no en una perspectiva de construcción de la paz y la convivencia o la relación con la naturaleza, ¿no? Y para terminar, porque ya sí creo que me extendí demasiado, creo que hay que reivindicar la posición de la extrañeza. La posición de la extrañeza es una posición, antes estaba en la presentación, yo fui objetor de conciencia hace 1000 años casi, ¿no? En el año 77 se hizo la primera asamblea del movimiento de objetores de conciencia. Éramos muy poquitos, ¿no?, los que no queríamos ir al ejército, no íbamos a ir al servicio militar, no queríamos participar en la carrera de armamentos, en el sistema militarista. Y nuestra forma de decir no era negarnos a ir al ejército. Teníamos una condena de 3 a 8 años por negarnos a ir al ejército. Y cuando salías que metían en la cárcel, te volvían a llamar. Hasta que tuvieras 35 años, te podían caer otros 3 a 8 años. Sucesivamente. O sea, desde los 18 que te pesaban y te tallaban para convertirte en recluta, ¿no?, hasta los 35 años podías pasarte 17 años en la cárcel entrando y saliendo con esas condenas que teníamos. Después nos pusieron una condena de máximo 3 años. Ya nos parecía asumible, ¿no? Y nos empezamos a preparar para ir a la cárcel. Pero veníamos de la convicción del no. Veníamos de la convicción del aviador que va con la bomba y tarda 3 segundos más en darle al botón.
que no está dispuesto a eso, a pesar de las consecuencias que podía tener, bueno, que tenía. Mucha gente de nuestra gente fue a la cárcel, ¿no? Y después hubo una campaña de la insumisión, que algunos habréis conocido tal vez más, en los años 90, que llevó a mucha gente a la cárcel, ¿no? Con condenas de 2 años, 4 meses y 1 día a muchos de los objetores insumisos que se negaron al ejército, pero esa batalla, esa pelea, esa lucha por la objeción de conciencia se ganó, ¿no? A pesar de que hay un retroceso en muchos países ahora que están queriendo imponer de nuevo la conscripción en estos nuevos aires de guerra que se dan también en Europa, ¿no? Hacernos responsables de esas cuestiones, ¿no? Tomar la decisión de no participar, ¿no? De ver cómo nuestra colaboración con muchos de esos mecanismos es parte de lo que en muchas sociedades sigue haciendo posible ese horror a gran escala. Me parece que es parte del análisis y la decisión de nuestra, colectiva, y también de la toma de conciencia del mundo, esa conciencia de la extrañeza. En esto no me reconozco, en esta sociedad, en estos hechos, en esta conscripción, en este trato a los migrantes, ¿no? Y en esta desresponsabilización de los estados de Europa, como que esto ahora estamos subcontratando las fronteras, ¿no? Las fronteras son en Túnez, en Marruecos, en Albania, ¿no? Ponemos las fronteras allá, o en Turquía, para no ver las cosas, ¿no? Parte de eso creo que es a lo que la conciencia y el trabajo de derechos humanos dice no, ¿no? Y me parece que une de 2 cosas que están un poco en el título de esta presentación, ¿no? La desobediencia civil y la vigencia de los derechos humanos, que considero, obviamente, totalmente vigentes y la única posibilidad de tener un futuro para la comunidad humana y la relación con la naturaleza, porque cada vez más estamos viendo en más países, en más conflictos, ¿no? Como nos dijo un sacerdote, el padre Javier Giraldo, hace años en Colombia, cuando visitamos a una comunidad de desplazados internos, ¿no? Y le preguntó: ¿y esa virgencita que tiene usted allí, ¿no? Esa virgen con unas velitas que tiene una champita en una casita de palo muy pobre, esa virgencita con esa vela, ¿usted qué le pide a la Virgen, ¿no? Y le dijo: yo le pido a la Virgen que si me vuelven a desplazar no haya nada bajo los pies, porque bajo los pies la primera vez había oro y la segunda vez había esmeraldas, y las razones de la guerra, ¿no?, tienen una dimensión insurgente contra insurgente, la lucha por el poder, pero también tiene una dimensión de la posesión de los recursos, ¿no? Y si vemos en América Latina, desde el asesinato de Berta Cáceres, una líder hondureña, en la lucha por la defensa de la tierra y de su territorio, o de Juan López, otro líder recientemente asesinado, o el asesinato de líderes ambientalistas en Colombia, en Brasil, en México, nos está mostrando unas otras formas de guerra en las que esa guerra contra la naturaleza y por la posesión de los recursos pasa también por estos paradigmas de la guerra aplicados a otros conflictos, ¿no? En lugar de aplicar la resolución de conflictos, ¿no?, o una cultura de paz a esos conflictos, se está aplicando de nuevo las mismas lógicas de la criminalización, la judicialización, la violencia, la represión o la guerra frente a quienes se oponen, quienes tienen otras ideas o quienes tratan de defender los territorios. Entonces, necesitamos volver a esta conciencia de lo intolerable de John Berger, ¿no?, de que ponerle nombre a lo intolerable convoque a la acción, ¿no? Y creo que esta es la esperanza que ha construido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y creo que sigue siendo la esperanza que necesitamos para que haya un mundo con un futuro distinto. Eskerrik asko. Bueno, pues tras la ponencia de Carlos, llega el momento de dudas, preguntas. Antes has estado hablando sobre todo de la Primera Guerra del Golfo, y a mí me tocó vivirla en Estados Unidos. Y como tú, yo me pasé al lado oscuro en aquel momento. O sea, cogí un curso que era sobre seguridad internacional y tal, y el profesor era judío de Canadá. Entonces te voy a decir eso porque es uno de los temas que quiero poner sobre la mesa, que son importantes, sobre mecanismos de control, ¿no? Que es el papel de la prensa, porque también pude vivir en directo allá la Primera Guerra del Golfo, que es importante porque yo creo para analizar, sobre todo cuando estamos en la universidad, y contrastarla con la Guerra de Vietnam, ¿no?
Porque la guerra de Vietnam, si es algo, es una crisis para el pueblo americano, ¿no? Me acuerdo que había gente que decía, mandé a mi hijo a luchar por la libertad y me devolvieron un asesino, ¿no? Eso con madres lo vi, ¿no? Pero quiero decir, cuando están allá hay conceptos. El primero, el que has dicho tú, el de colaterales, que la semana pasada estuvimos en el rollo de la ONU, algunos que estuvimos aquí, y se utiliza normal, colaterales, o sea, daños colaterales que son personas, ¿no? Otro de los conceptos que salió allá, que es muy importante, es el de guerra limpia. Quiero decir, bombas inteligentes que solo matan a los malos, operaciones quirúrgicas, que no era. Y al que quiero plantearte es en el papel de la prensa, los periodistas que están empotrados, quiero decir, no dejan, había un trauma en Estados Unidos para que no volviese a ocurrir Vietnam. Es decir, que nuestros soldados no sean vistos como asesinos. Entonces, cuando viene ahí y empotran, dificultan el acceso de lo que serían periodistas independientes a los conflictos. Bueno, eso se ha convertido en la norma en todos. O sea, yo diría, puedes citar, y no solo entre estados, sino también entre movimientos. En este momento no sabemos mucho de lo que ocurre en África, etcétera, etcétera, porque si algo que se vetan son los periodistas independientes. Y los corresponsales de guerra, pues, tienen unas situaciones que son verdaderamente deplorables y heroicas, ¿no? Entonces, en todo esto, reivindicar también el papel que tienen los medios de comunicación, porque todos, bueno, vosotros sobre todo accedéis a youtubers, etcétera, 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 ¿no? El que podía tener gente informada, como tú has dicho, no contrastada, capaz de hacer análisis, y creo que es algo importante para que tomemos conciencia de la cultura de la o sea, de ese punto de intolerable para llegar a la acción, ¿no? Porque sobre todo los conflictos, como tú has expuesto muy bien, son muy complejos, ¿no? Eskerrik asko, Carlos. En todos esos traumas que estás comentando en Latinoamérica, y me queda una duda, es cómo transmiten las familias a sus próximas generaciones todo lo que están viviendo para que bueno, las siguientes generaciones no actúen de la misma manera. Digo, porque aquí también tenemos que aprender de lo que está pasando en el mundo, porque también tenemos nuestros traumas y nuestras situaciones, las invisibles, las no habladas y todo el resto. Entonces, querría saber cómo lo están trabajando, si lo están haciendo en estos países, el tema de la transmisión a las próximas generaciones. Es que ricasco. Los mecanismos de control pasan obviamente por la difusión de información y sobre todo por la conversión. Primero te he dicho el informe Guatemala Nunca Más empieza con una cita que dice: el lenguaje ha reconocido a la experiencia que lo necesitaba, que lo pedía a gritos. Vivimos en tiempos en los que nada se parece al nombre que tiene, ¿no? Y hay muchos medios puestos para ponerle otros nombres a las cosas, porque el nombre de las cosas es importante, ¿no? En Colombia empezaron las madres que se llaman las madres de Soacha. Soacha es una localidad cerquita a Bogotá, ¿no? Empezaron a denunciar que sus hijos habían sido asesinados, habían sido llevados, reclutados y habían aparecido como muertos en combate. Y con ofertas de trabajo o con ofertas de reclutamiento, y aparecieron muertos en combate, ¿no? Y la prensa empezó a llamar a estos asesinatos como falsos positivos. Falsos positivos es como si te da mal el análisis de sangre. Te han dicho que tenías malaria y resulta que no tienes malaria, es un falso positivo, ¿no? Hubiera sido positivo si eran guerrilleros, pero como no eran guerrilleros, eran un falso positivo. Es decir, hay un lenguaje que pone distancia del horror. Hay un lenguaje que pone distancia del horror, como una forma de facilitar la agresión, pero también como generar un consenso social alrededor de eso que no convoque a lo intolerable de la acción, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? Son ejecuciones extrajudiciales, no son falsos positivos. Y hubo todo un dispositivo para que 6.402 personas con nombres y apellidos entre el año 2002 y el año 2008, o sea, hace nada, fueran ejecutadas con ese sistema para tener beneficios. Vacaciones, los mandos del ejército, ascenso, porque el número de bajas puntúa para pasar de coronel a general, etcétera, ¿no? O todo un sistema terrorífico
¿no? En el que alguien recluta, en el que hay que pasar 2 retenes o 3 retenes para llegar a un sitio que está a 600 kilómetros, que se llama Ocaña, ¿no? Estoy diciendo entre Bogotá y Ocaña, y después aparezca con un uniforme militar, con un disparo, muerto en combate, ¿no? Entonces ahí hay una metodología del terror, ¿no? Del horror, que hace posible todo eso. Y hay un montón de responsabilidades en el camino, que no es solamente el que dispara allá, sino el que planifica esa acción, el que da las medallas, el que organiza, el que oculta después todo lo que pasa. Porque uno de los problemas en muchos de estos casos es que a estas madres de Soacha, por ejemplo, se les dijo de todo, ¿no? Sus hijos no estarían recogiendo café, dijo un expresidente en ese momento, ¿no? Se les señaló de ser guerrilleros, vete a saber de qué son, vete a saber qué hicieron, ¿no? En algo estarían, ¿no? Que ha justificado tantas veces las violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces hay que llamar las cosas por su nombre, no, son ejecuciones extrajudiciales y han sido parte de una política de Estado. No es una cosa casual, no se mata a 6.400 personas más otras 2.000 que no entran en esa estadística, sin más, ¿no? Los secuestrados, los desaparecidos en México, las desapariciones forzadas, no son levantones, ¿no? Como si coges, digo eso porque se ha usado en la palabra, ¿no? Como si coges un papel del suelo, ¿no? No estamos hablando de levantones, estamos hablando de desapariciones, muchas de ellas desapariciones forzadas con implicación de agentes del Estado, ¿no? Cuando empezamos, yo fui parte de ese grupo de expertos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, un grupo creado por la Comisión Interamericana, un mecanismo para investigar la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de magisterio de unas escuelas que se llaman escuelas normales, o sea, escuelas pobres para maestros que se van a quedar en zonas pobres del país, ¿no? Que tienen 2 especialidades, primaria e inglés, ¿no? Como especialidades de su trabajo, y que trabajan con las comunidades más olvidadas del país, ¿no? Esta es una escuela en Ayotzinapa, Guerrero, cuando fueron a tomar autobuses para una marcha política de conmemoración de la masacre de Tlatelolco, el 2 de mayo del año 68, una matanza de estudiantes hace muchos años en México, fueron atacados y desaparecidos. Cuando fuimos al país, algunos medios nos dijeron: ¿ustedes para qué van al país si ya el caso está resuelto? Si ya el gobierno ha dicho una cosa que el gobierno de México llamó verdad histórica, que los jóvenes fueron desaparecidos por el narcotráfico, fueron quemados en un basurero hasta que no quedaron restos posibles de identificación de ADN y ahí se acabó. Nosotros dijimos, bueno, perdón, nosotros vamos a investigar un caso de desaparición forzada, porque los estudiantes que no han aparecido 5 meses después fueron desaparecidos por la policía. La policía. Pensábamos entonces 2 policías, ahora sabemos 5 policías participaron ahí. Entonces, eso es un caso de desaparición forzada. Si no le llamamos a las cosas por su nombre, si no ponemos, las cosas terminan convirtiéndose en una opinión, ¿no? Muchos medios de comunicación, cuando publicamos 6 informes de ese grupo interdisciplinario de expertos independientes del caso Ayotzinapa, muchos periodistas nos venían a entrevistarnos. Oiga, ¿ustedes opinan que los jóvenes no fueron asesinados en el basurero? En ese basurero donde dijeron que los habían matado, habían puesto los cuerpos uno encima de otro y los habían prendido fuego, cosa que no pasó. Demostramos que no pasó, con peritajes y con estudios científicos. Y muchos periodistas me dijeron, oiga, ¿pero ustedes opinan que el basurero de Cocula no fue? No opinamos. Nosotros no opinamos. En ninguno de nuestros informes opinamos. Nosotros tenemos las pruebas. Aquí tienen las pruebas. Los testimonios basados en tortura en las que se basó esa declaración, la imposibilidad de que los relatos se den en ese escenario y 2 peritajes, uno hecho por un equipo nuestro y otro hecho por el equipo argentino de antropología forense, los mayores expertos del mundo en investigación forense probablemente el día de hoy, que demuestran que eso no pasó allá. Entonces, no me diga que opinamos, porque convertir la verdad en una opinión es una tendencia que viene desde el nazismo, ¿no? Si habéis leído a investigadoras, filósofas como Hannah Arendt, ¿no? Tiene un librito que se llama Verdad y Política, que hace una muy buena exposición sobre cómo la verdad se trata de convertir en opinión. No existen los hechos, lo que existe es la representación de los hechos, y esto lo hemos visto
multiplicado a escala gigantesca en los tiempos actuales, ¿no? Los mismos mecanismos de ese tiempo. Y creo que sí necesitamos tener más conciencia de todo eso, y obviamente el periodismo independiente es un elemento fundamental. Por eso mueren tantos periodistas en las guerras, ¿no? En Gaza han muerto muchos periodistas, en México mueren muchos periodistas, ¿no? Porque los periodistas se convierten en las voces que pueden investigar. Os he contado el caso del periodista Rubén Zamora, que está en la cárcel todavía por sus investigaciones sobre la corrupción, la mafia y el poder militar en Guatemala, ¿no? Todavía hoy, ¿no? Y ha sido sobreviviente de 4 o 5 atentados gravísimos, ¿no? Entonces ahí hay un intento de quebrar el periodismo independiente, o de convertirlo en otras cosas, o de los que te decías, los periodistas empotrados dentro del propio ejército, por lo que muestran es una perversión, digamos, del trabajo de ese periodismo independiente en muchos contextos y guerras y países, pero muestra la importancia de lo que se cuenta. Lo que se cuenta es muy importante porque contribuye a una representación de la realidad que termina imponiendo una visión que todos terminamos aceptando. Por eso la extrañeza es tan importante. No sentirse reconocido en esa, mantener distancia de eso es tan importante para no vernos envueltos en esos nuevos sistemas de creencias, ¿no? Que terminan legitimando las violaciones de derechos humanos y que están más cerca de lo que parecen. Y en la transmisión intergeneracional del trauma, creo que decías, bueno, que me parece que es muy importante, ¿no? Cuento un ejemplo, y descansamos ahí, si os parece. Un ejemplo que hicimos, y tiene que ver con personas también que algunas están aquí, ¿no? Un ejemplo que hicimos en la Comisión de la Verdad de Colombia. Trabajamos, he dicho antes, sobre el exilio, ¿no? Sobre esas víctimas invisibles en el país. No existían antes del trabajo de la comisión. La gente que se tuvo que ir del país por motivos del conflicto armado es como que se quisieron ir, ¿no? Existía el exilio chileno, argentino de las dictaduras, o ahora encontramos el exilio nicaragüense o venezolano, pero no existía el exilio colombiano, ¿no? Y hay más de 1 millón de personas tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado, según las cifras que pudimos hacer oficiales junto con ACNUR, ¿no? Hicimos una reunión en Bilbao. En una sala estaban padres y madres, en otra sala estaban los hijos, hijas, ¿no? Algunos de las mismas familias. En la sala de los padres y madres, cada quien empezaba a contar su historia. Era la primera vez que muchas de estas personas hablaban de su historia, de lo que les pasó, delante de otros colombianos. Para que os hagáis una idea, el Servicio de Migración y de Atención a Refugiados en Canadá durante muchos años no ponía a 2 colombianos en el mismo curso de francés, porque o no iba uno o no iba otro. Es decir, la penetración de la desconfianza en términos de dónde será, quién vendrá, ¿no? Muestra las consecuencias en las creencias básicas, en las formas de convivencia, en las actitudes sociales frente a eso. Y ahí estaban cada uno hablando de lo que les había pasado. Primera vez que hablaban ante otros colombianos y colombianas de lo que les había pasado. Se estaban construyendo como pedazos de una historia juntos. A mí que me tocaba estar un poco aquí y un poco acá. Del otro lado, de la otra pared, estaban los jóvenes, los hijos, hijas. Y lo que me empezó a dar ya era otra cosa. Era otra cosa. Ahí no estaban pedazos uno tras otro que se van pegando de una historia colectiva. No, ahí lo que se estaba dando era una construcción de una identidad colectiva entre ellos. La primera empezó a hablar, contó parte de su historia. La segunda muchacha que empezó a hablar contó parte de su historia, que era añadida a mí me ha pasado todo lo que te ha pasado a ti, más estas otras cosas que voy a contar. Y la siguiente contó, a mí me ha pasado lo que os ha pasado a vosotras dos, más estas otras cosas que voy a contar. Es decir, había una construcción de una historia colectiva, una identidad colectiva muy fuerte, muy potente, una identificación mutua entre ellos muy fuerte, ¿no? Y después hicimos el ejercicio. Bueno, vamos a pasarnos a la otra sala y vamos a juntarnos y vamos a tener un diálogo sobre lo que ha sido este ejercicio aquí y lo que ha sido este ejercicio allí, ¿no? Varios de los jóvenes les dijeron a sus padres ahí, yo no sé por qué soy británico y colombiano. Tengo 25 años o tengo 30 años. No sé por qué soy británico y colombiano. Sé que las cosas se pusieron mal y hubo que salir. Pero no sé qué pasó. Y sobre todo, no sé qué os pasó. No sé qué les pasó a ustedes. Es decir, no solamente la historia de los hechos, sino la historia emocional alrededor de eso. ¿Por
¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con la construcción de la identidad, con los agujeros de la vida, ¿no? Con los que a veces nos toca construir de una forma forzada. Otra de esas muchachas, la más joven, 18 años, le dijo el grupo: yo he vivido toda mi vida en una casa en París con una habitación cerrada, Toulouse, cerca de Toulouse, con una habitación cerrada, con una habitación oscura. Esa habitación oscura es lo que pasó en Colombia. No se podía hablar, no se podía saber qué había, pero condicionaba toda nuestra vida, condicionaba nuestra comunicación, ¿no? Las cosas que siempre se evitaban, de esto no se puede hablar, ¿no? Eso es muy doloroso, cuidado con esto es peligroso, ¿no? Eso termina teniendo un impacto enorme en la construcción de la identidad, ¿no? La posibilidad en ese espacio pequeño, ¿no? Pero también de una manera más amplia lo que significa una comisión de la verdad, ¿no? Una comisión de la verdad es un espacio no solamente para hacer un informe que diga qué ha pasado en un país, cuáles han sido las violaciones, qué hay que hacer para que no se repita, etcétera. También es un marco social de reconocimiento para cientos de miles o millones de experiencias que la gente ha tenido que guardar aquí, que no ha podido compartir nunca, ¿no? Y que ese no compartir y que ese guardar y que esa represión, la represión emocional tiene un fuerte impacto en la salud mental y en la salud física, ¿no? Muchos de los familiares de desaparecidos, de las madres de los desaparecidos en México ahora están teniendo enormes problemas de salud, o en Colombia, ¿no? Por problemas cardiovasculares y con el tiempo problemas de inmunidad ligadas al impacto psicológico en la inmunidad, ¿no? de lo que significa el impacto de la desaparición forzada, ¿no? Entonces, ahí hay impactos que son transgeneracionales, que hay que buscar maneras de cómo se rompen esos silencios, cómo se da sentido, cómo se quiebran las rigideces en la comunicación, que están ligadas a la transmisión a veces de impactos negativos a las otras generaciones, o memorias muy rígidas, porque también están las memorias rígidas que se transmiten. Si tú ves el caso bosnio, lo que se transmite ahí en términos de ciertos sectores de la población es lo que nos ha pasado a nosotros, es lo único que ha pasado. No existe el resto, ¿no? Y esas visiones estereotipadas y rígidas son mecanismos que mantienen el conflicto al mismo nivel, ¿no? Y que se transmiten a veces entre generaciones, ¿no? Creo que eso es parte de lo que procesos grandes como una comisión de la verdad deben ayudar a construir de otras maneras, ¿no? Y eso es parte siempre del trabajo que creo que es muy importante. Es que ricasco. Felicitarte por la ponencia, que ha sido muy interesante. Claro, después de escucharte, la reflexión a veces que llega es, bueno, pues la defensa de los derechos humanos ahora mismo está en cuestión, ¿no? Incluso en países democráticos, que supuestamente son el reducto, ¿no? Donde puedes pensar, pues si en Occidente, etcétera, pues bueno, están surgiendo movimientos, precisamente incluso que llegan al poder y no son precisamente defensores de derechos humanos. Digamos, para la ciudadanía, ¿qué resortes quedan? Es decir, si suponemos y pensamos, ¿no?, que la defensa de los derechos humanos es el lado bueno de la historia, pero al final resulta que ves el ambiente, la inteligencia artificial, no vamos a saber en el futuro lo que es verdad y lo que es mentira, porque van a aparecer imágenes, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían, en tu opinión, los resortes para decir, bueno, cómo podemos defender los derechos humanos en este contexto donde la democracia está cada vez más en cuestión? Y sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Y decir, bueno, ¿por dónde podemos caminar en el día a día en defensa de esos derechos humanos, teniendo en cuenta también que la ONU pues tampoco igual está cumpliendo el papel que debería cumplir, etcétera, ¿vale? Gracias, Carlos, por tu ponencia, por todo lo que nos has abierto, en fin, lo que significa los derechos humanos a día de hoy. Yo, con respecto a la pregunta que hacía la otra compañera May del tema de la transmisión, a mí también me surgió una pregunta cuando hablabas de que es importante, evidentemente, el testimonio de las víctimas, las propias víctimas, tenerlas en cuenta, pero también decías que era antes quizás eso que el contexto general, o no sé si lo he entendido yo mal, de lo que ha sucedido en un lugar dado o en una situación, ¿no? Yo creo que sí que es importante, ante esas habitaciones negras que tú decías, ¿no? Las familias pueden transmitir, en fin, los traumas vividos en el contexto colombiano, en fin, en el vasco con el tema de la violencia política al terrorismo, por ejemplo. Para ello sí creo que hay un papel fundamental de la historia, porque tal y como vosotros trabajáis en el sentido con informes, con técnicos, a base de los argentinos, ¿no?, que son los grandes, uno de los mejores personal que mejor hace estas cosas, también la historia, cuando está hecha y en fin, de manera científica, la historiografía lo hace, ahí está esa parte que quizás no se nos transmite. Para mí sí que es importante, en muchos contextos, en el nuestro, que es el que nos toca,
aparte de escuchar el testimonio directo de las víctimas, también el contexto en el que esa violencia, ese trauma ha sido sufrido, porque a veces si no se entiende. Si escuchamos, por ejemplo, yéndonos de aquí un poco fuera, a una víctima del atentado del 7 de octubre en Israel o a una víctima de Gaza, los dos podemos ser empáticos con sus sufrimientos, pero si no tenemos ese contexto histórico que nos explique cuál es la situación, por qué se ha dado, que no significa justificar en ningún caso la violencia sufrida por ninguno de esas dos personas supuestas que hablaría, ¿no? Yo creo que sí que es importante la historia cuando hay esas habitaciones cerradas, quiero decir, cuando nuestra familia no nos cuenta. En mi caso, en mi familia había gente, mi madre nace en Francia por la guerra civil, eran rojos, pero por otra parte de mi familia eran del bando nacional, y evidentemente ahí no se explicaban las cosas de la misma manera. La historia cumple quizás ese papel, creo que es importante. Esa es mi aportación, digo, en cualquier caso, en cualquier conflicto y ante la defensa de los derechos humanos, ¿no? Bueno, gracias, y como tienes razón, obviamente, pero yo he puesto el ejemplo del testimonio cuando se trata de romper insensibilidades frente al sufrimiento, ¿no? O formas de justificación de la acción. No, eso no ha pasado, ¿no? Saber la historia, no para que te trate de dar como la explicación global. Pero me parece que es importante también por otra cosa que dices. Desmond Tutu, en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, presidente de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, obispo anglicano de Johannesburgo, ¿no? Fue cuando llegaban en la comisión un amigo que se llama Richard, un amigo antropólogo británico que hizo investigaciones sobre el impacto de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Él señalaba la importancia de la igualación moral del sufrimiento. Es decir, que allí llegaban víctimas de diferentes lados, víctimas del aparato del Estado, del apartheid, obviamente, la varía, pero también víctimas de la ANC, ¿no? O estuves en el caso colombiano, nosotros hemos trabajado con víctimas del aparato del Estado, con víctimas de los paramilitares ligados al aparato del Estado, con víctimas de las FARC o del ELN o del M-19, etcétera, ¿no? Entonces, las víctimas tienen los mismos derechos a ser escuchadas, a tener derecho a la reparación, tienen el mismo derecho a la verdad, porque ese es el piso común que nos permite poder hablar, poder reconstruir, ¿no? Si no, son siempre... Entonces, esto es la medida de lo indudable y de lo intolerable. Después empiezan, si nos ponemos de aquí, decimos en el caso, yo fui parte de un grupo muy, muy importante en este país, aunque no tan conocido a veces, que se llamó Iniciativa Glen Cree. En esa iniciativa Glen Cree es un centro de encuentros cerca de Dublín, donde empezaron los acuerdos de Stormont en el proceso de paz de Irlanda del Norte, y nos fuimos allí un grupo de 5 víctimas de ETA, víctimas del GAL al principio y del Batallón Vasco Español, y después otra vez 5 víctimas de ETA y otra vez 5 víctimas del GAL y después 5 otras víctimas y víctimas de la policía y la Guardia Civil, y hicimos un encuentro entre todas esas víctimas en esas memorias de los extremos, ¿no? Ahí se dio un proceso de reconocimiento entre las víctimas que fue fundamental, ¿no? Lo que te ha pasado a ti es también lo que me ha pasado a mí, y lo que es injusto de lo que te ha pasado a ti, también tú ves que es injusto de lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y esa identificación es una energía tremendamente poderosa, ¿no? Después salimos públicamente con un mensaje a la sociedad diciendo, si nosotras que hemos hecho este proceso hemos puesto el mayor sufrimiento, hemos sido capaces de tener un diálogo, ¿cómo ustedes, la sociedad, no va a poder tener un diálogo? Si nosotras hemos hecho un examen crítico del pasado, ¿cómo ustedes no van a poder hacer un examen crítico del pasado? Esto es un deber de los partidos políticos, del empresario, de los movimientos sociales en este país, ¿no? Y dijeron, nosotras empezamos estando en dos lados, vosotras y nosotras, vosotras y nosotras. Es que vosotras, es que nosotras. Así eran los diálogos, y terminamos estando en el mismo lado. El lado que ha puesto los muertos, el sufrimiento de la tortura, el sufrimiento de la persecución, ¿no? Las consecuencias de las violaciones de derechos humanos las hemos puesto nosotros, ¿no? Eso era muy importante como una lección ética en un país en el que uno tiene memorias segmentadas. Yo me fijo aquí, yo me fijo acá, esto existe. No, perdón, de esto estamos hablando, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que se necesita en muchos de esos países para romper ese contexto de polarización. Pero claro, eso no explica todo. Pero si nos ponemos de acuerdo en eso, tal vez vamos a poder avanzar. En ese grupo de Glen Cree, la gente no se puso de acuerdo si aquí hubo conflicto o no hubo conflicto. Sobre esa palabra,
Esa palabra la borramos porque no había acuerdo. Digo, no, ¿por qué? Porque hay palabras que están connotadas socialmente. Tú dices conflicto y eso ya lleva a, es que tú entonces eres de tal, porque tú eres de Batasuna, porque tú piensas que tal, porque no, perdón. ¿No? O tú dices terrorismo, entonces tú eres de tal, tú eres de cual, tú eres de cual, ¿no? Entonces tuvimos inventar una manera de analizar la realidad. El lenguaje también es importante para no reproducir las condiciones de polarización y de bloqueo del diálogo, ¿no? Pero como dices, el análisis es muy importante, ¿no? Y cuando yo fui a Colombia, para terminar con no una historia dramática, sino una historia un poco más de lo que a mí me pasó, yo venía de trabajar en El Salvador y en Guatemala. En El Salvador y en Guatemala tú tenías dos guerras entre insurgencia contra insurgencia, pura y dura. Y cuando fui a Colombia, algunos amigos de aquí me dijeron, ¿cómo vas a Colombia si aquello no hay quien lo entienda? ¿No? Y nosotros teníamos una frase que decía, Colombia es un conflicto complejo, no confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad, porque esa complejidad es la que te permite situarte políticamente, saber cómo, aquí está, para qué hay que hacer este tipo de trabajo aquí y allá, qué otros factores existen, ¿no? Y que no son blanco o negro, que tienen más diferencias, y poder entender muchas de esas variables que son claves para dar sentido a la experiencia, ¿no? Y sobre lo que decías de los nuevos desafíos, bueno, no sé, yo voy a tratar de decir algunas cosas que me parecen muy importantes. La mayor alerta es que esto va a más. O sea, esto que hemos visto como tendencias desde la guerra de Irak en adelante, que viene de la época nazi también en adelante, como se ha hecho con los estudios de Hannah Arendt, etcétera, ¿no? No es que estemos viendo cosas nuevas, estamos viendo cosas muy parecidas, solo que a una escala y con un poder gigantesco. Mantener la extrañeza frente a lo que pasaba hace 20 años en ciertos lugares, tú podías leer a ciertos periodistas de investigación, tener ciertos contactos, etcétera. Ahora no, ahora estás invadido por noticias, por vídeos, por influencers, por todo tipo de cosas, ¿no? Por presidentes del gobierno, por la Unión Europea, que te está mandando todo el día mensajes en una lógica que si tú no puedes mantener una distancia de esa situación para proteger un área de tu propio análisis individual y compartido sobre eso, o en la universidad, si la universidad no pone un nivel de análisis y se deja contagiar por esa dimensión, ¿no? Vamos a perder la posibilidad de tener un futuro, ¿no? Entonces hay que mantener esa extrañeza, hay que tener esa capacidad de empatía, ¿no? Poner los elementos que ayuden a generar la empatía con quien más está sufriendo, con las víctimas de todas esas situaciones, y también contrastar, ¿no? Contrastar las verdades. Yo tengo mucha información, ahora tú tienes muchos datos, menos información y poco contraste, ¿no? El volumen de datos es así, antes tenías un volumen de datos así, y tenías un nivel de información más estructurada así, y podías tomar tal vez ciertas decisiones o posiciones. Ahora tienes un volumen de datos así, que a veces no te va a generar análisis de la complejidad, sino mayor confusión, porque este dice A, este dice el otro, este dice el otro, este dice el otro, todo se termina convirtiéndose en una opinión, no se transforma en información fiable, hay menos capacidad de contraste. Nos toca trabajar sobre todo eso, ¿no? Porque las condiciones para la confusión son enormes, ¿no? Y la confusión es un mecanismo clave de la impunidad, ¿no? Es un mecanismo clave de la impunidad. La falta de referencias, falta de referencias morales, si quieres, o la falta de referencias claves, ¿no? Que también pongan palos en el camino, que pongan cosas que sean claves, me parece que es muy importante, porque si no perdemos referentes morales. Yo os pregunto ahora cuáles son referentes morales hace 20 años, ¿no? Pues teníamos algunos referentes morales claves en el mundo, ¿no? Si me dices ahora cuáles son referentes morales claves en el mundo, digo, ¿cuáles son? ¿No? Pero el papel que han cumplido premios Nobel de la Paz, ¿no? Si el premio Nobel de la Paz se lo han dado a Kissinger o Obama o gente así, digo, bueno, ¿cuál es el papel, ¿no? ¿Cuáles son los referentes morales que ayudan a tener una visión, no ya solamente de una verdad de los hechos, sino de una verdad moral, ¿no? Crítica, que tenga una perspectiva ética, y eso lo vemos cada vez más. Entonces, no le veo mucho más futuro más que no dejarnos llevar a donde no es, porque hay muchas de las cosas en las que se están discutiendo, no, es que la cultura de derechos humanos no sirve, es que oye, perdón, o sea, no nos dejemos ir a una mesa puesta que no es.
Porque cuando estás en esa mesa puesta vas a poder discutir si el tenedor está así o si el tenedor está así, pero no los temas duros y fundamentales de la humanidad, ¿no? Que son los que nos estamos jugando en esto. Y pues me parece que los jóvenes tienen un papel clave, no por echarles la responsabilidad a ellos, pero tienen una dimensión clave que tenemos que tejer compartida de cómo enfrentamos estos nuevos desafíos, atreviéndonos también a tener una posición, ¿no? Porque uno de los riesgos en graves contextos de polarización social es que al final solo quien tiene el poder se atreve. Y al final las posiciones más críticas no se atreven, porque entonces te quedas sin contrato. Si eres un músico tal, te quedas sin contrato porque no te contrata el ayuntamiento, si tienes esta posición, si dices esto, si dices esto. Entonces al final lo que se va construyendo es una representación de la realidad en que la crítica no existe, en que existe una posición dominante de quien tiene el poder, porque hay muchos de estos mecanismos de control, ¿no?, que terminan siendo fundamentales para desactivar un pensamiento crítico. Y creo que tenemos que poner esos mecanismos encima y pasar de las actitudes defensivas, que se entienden, ¿no? En el caso del País Vasco, durante tiempo, hace años, ¿no? Pues yo conocía a muchos intelectuales o artistas que tenían miedo de tener una posición, de decir algo sobre un proceso de paz o de decir algo sobre salidas de la violencia. ¿Por qué? Porque si decían algo sobre eso, iban a tener problemas, o podían tener problemas en su propio trabajo, su propia acción. Este macartismo, ¿no?, que teje la política internacional, ¿no? Me parece que también es este señalamiento, ¿no?, del crítico, del diferente, estos nuevos estigmas sobre el pensamiento crítico, me parece que son mecanismos de control más potentes. No es que no hayan existido, han existido, pero en la actualidad son más potentes y dan mucho miedo, ¿no? Y creo que hay que estar muy atentos frente a ellos y generar estos espacios colectivos de discusión, ¿no?, que permitan tomar conciencia y también distancia de estas dimensiones, no para quedarnos encerrados en la burbuja de un mundo que pasa a otras velocidades y estamos aquí, sino para ver cuáles son esos. Hay que seguir haciendo el trabajo de documentación, de acompañamiento de las víctimas, con más estrategia en términos de las situaciones de complejidad, etcétera, pero no dejarnos llevar a las representaciones de cosas que no son, ¿no? Es que ricasco. Muchas gracias, Carlos, la exposición. Yo tengo la inquietud en cuanto a que yo sí creo que hay una crisis de derechos humanos, una crisis de los derechos humanos en el mundo, la ineficacia de los organismos internacionales como la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, los tribunales de justicia para ser efectivos en hacer aplicar, porque se pasan por la tolera países como estrategias como las de Israel, etcétera, que hacen lo que sea y ni siquiera sucede como cuando Milosevic sí fue juzgado, fue la fuerza creo que los cascos azules impidieron que siguiera cometiendo sus desmanes, etcétera. Yo sé que hay razones políticas en cada sitio y en cada momento, pero creo que me pregunto qué más tiene que pasar para que se llegue a otro momento, otro hito como el después de la Segunda Guerra Mundial, para que la humanidad tome una nueva conciencia, o sea, unos nuevos referentes de esos a los que aludías, ¿no? Para que el mundo acate otro sistema de valores que tenga garra, que tenga posibilidades de hacer respetar los derechos humanos y no de la forma como está ocurriendo, donde están totalmente devaluados. O sea, ya entonces me pregunto si prácticamente han perdido su eficacia por esa crisis en la que se encuentran. Gracias. Gracias. Y me estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tengo una posición diciendo que lo que pierde valor no es los derechos humanos, lo que pierde valor son los mecanismos internacionales en términos del cumplimiento de derechos humanos y los mecanismos de rendición de cuentas de derechos humanos, que pasan por todos los mecanismos que has señalado. Pero no dejemos quitarnos de las manos la herramienta
construida de la cultura de los derechos humanos, que sigue siendo la herramienta fundamental a la cual hay que exigir mecanismos de cumplimiento efectivos para eso, ¿no? Para no relativizar, terminar relativizando que los derechos humanos ya dejan de ser importantes, porque resulta que lo que es importante es la imposición de condiciones de poder, ¿no? Militarista, de guerra, económica, etcétera, sobre las vidas de la gente, ¿no? Y no solamente en términos de una guerra, sino también en términos de la desigualdad en el mundo, ¿no? Creo que eso es muy importante.